Historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. El deporte tiene su historia y también tiene sus grandes protagonistas. A continuación, historias de los grandes deportistas. Producción y conducción del periodista Tomás Acevedo. Sí, bueno, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Historia de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente cuyo objetivo es que la nueva generación conozca la trayectoria de esos grandes personajes que en distintas facetas del deporte le han dado brillo a nuestro país. Agradecemos como siempre al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que es nuestro principal auspiciador. Recordándole que estamos a través de Cananga Visión y prácticamente todos los sistemas de cables del país. Para los Estados Unidos, estamos a través de Dominican Network. Estamos también a través de Viva Live TV, canal 449 para los Estados Unidos, Opción TV, canal 35, específicamente para la ciudad de Nueva York. Y en Puerto Rico nos pueden seguir a través de Conéctate TV y en Costa Rica, Retrox TV. Y si usted está en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, usted puede sintonizarnos. Si está en la playa, si está en la montaña, si está en el play, usted a través de canangavision.com, todos los domingos a partir de las 2, usted se dará banquete con su programa Historia de los Grandes Deportistas. Hoy tenemos un grande, inmortal del deporte dominicano, profesor de educación física. Nos referimos a César Padrón de los Santos. Nació en el año 1936 en el populoso sector de San Carlos, del matrimonio de Julio Padrón y María de los Santos. Padrón es conocido como Pampanini. Inició su trajinar en el deporte en el año 1954, a la edad de 18 años, como atleta en la disciplina del voleibol en el Centro Social Obrero, de las manos del profesor Huilo Caseacta, en la Escuela República de Chile. Luego pasó a estudiar en la Escuela Argentina, donde ganó los escolares de 1955 y 1956, venciendo a los liceos Presidente Trujillo y Arte y Oficios. También obtuvo el título en 1957, pero ya como parte del equipo del Liceo Eugenio María de Hostos. Padrón se convertiría en instructor de la educación física en 1957-58, luego de que Miguel Robiú y el inmortal Rafael Papo Hermes lo motivaran a ir a la Escuela Nacional de Educación Física. Comenzó su labor profesoral en la Escuela Paraguay en 1959 y ese mismo año llevó al centro a ganar los torneos escolares de voleibol. En 1963 fue promovido al Liceo Juan Pablo Duarte, donde por 10 años llevó al centro secundario a importantes triunfos en voleibol, baloncesto, atletismo y ajedrez. Allí desarrolló a atletas como la hoy inmortal de Yanira Pascual, el fallecido entrenador Beato Miguel Cruz y el profesor Abraham Espaillá, entre otros. César Padrón, desde 1974 al 1981, laboró para el Liceo Unión Panamericana, donde masificó el baloncesto, el atletismo, el voleibol, el ajedrez y el fútbol, logrando la corona escolar en voleibol del 1974 al 1978 y al título nacional escolar en 1975. En varones, también dirigió al seleccionado a la corona en 1977 y 1978. En este centro pasaron por sus manos atletas como Danila Polanco, José Bollón Domínguez, Felicia Candelario y Ana Antonia Núñez. César Padrón luchó para retomar la celebración de los eventos escolares y para 1981 es nombrado director técnico nacional, desde donde promovió la capacitación de los profesores del área de educación física hasta 1986, cuando escaló al cargo de director nacional de la Secretaría de Deportes. Desde esa posición llevó por primera vez
la recreación a todo el país, fomentó el deporte para las personas con discapacidad, promovió y llevó el deporte a las cárceles del país y a los centros de hogares CREAS, entre otros logros. Del 1996 al 2000, fue director general de Educación Física Escolar, lo que hoy es el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, logrando reabrir la Escuela de Educación Física que permanecía cerrada desde el año 1982. César Padrón de los Santos Pampanini, atleta, dirigente, formador y propulsor, entre otros retos importantes, se unen para llevarlo a la inmortalidad del deporte dominicano en la versión número 50, donde se celebrarían las bodas de oro del Pabellón de la Fama el domingo 16 de octubre del 2016 en el auditorium del organismo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. César Padrón fue el primer secretario y fundador de la Federación Dominicana de Voleibol. Historia de los grandes deportistas. Hoy recibe un ícono de la educación física en el país. Nosotros estaremos conversando con el inmortal César Padrón. Nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos. Bueno, señores, estamos aquí nuevamente en su programa Historia de los Grandes Deportistas. Les recomendamos que prepare palomitas de maíz, mande a buscar sus refrescos, porque hoy nos vamos a dar banquete con César Padrón. Pero antes vamos a darle los buenos días al colega y amigo Luis Manuel Ferreira. Dímelo, Luis. Saludos, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas en este momento. No solamente palomitas y refrescos, sino también lápiz y papel, porque hoy vamos a aprender mucho de lo que es la educación física en la República Dominicana con el padre de la educación física en nuestro país, el señor César. ¿Cómo está usted, don César? Muy bien, gracias. Agradeciéndole a ustedes porque realmente con el tiempo uno se ha ido alejando un poco ya de las canchas, porque hay que darle paso a la juventud. Y es mejor uno no estar en el medio, sino dejar que estos muchachos se desarrollen, como ahora hay tanto talento nuevo. Lo estamos viendo en el atletismo, que es una cosa que realmente, y el mismo voleibol, que está sobresaliendo del país, y ya internacionalmente ya somos conocidos. Así que gracias por esta invitación. Pero usted siempre se mantiene chequeando a los muchachos y haciendo sus recomendaciones. Claro, la vida hace que uno nunca se aleje de estas actividades, porque parte de mi vida se la agradezco yo de todo corazón. Primero a Dios y después al deporte, porque yo era un muchachón de Villa Francisca, aunque nací en San Carlos, soy sancarleño de nacimiento, en la Juan Bautista Vicini, esquina Caracas, ahí nací yo. Y después me trasladé a la Villa Francisca, al Centro Obrero, que fue el lugar que me dio la oportunidad de integrarme al deporte. Entonces, que en Villa Francisca, con la cancha del Centro Obrero, que era lo único que existía en ese tiempo, pues todo el deportista de voleibol principalmente nació en esos tiempos en la cancha de Villa Francisca. Esa fue, bueno, para nosotros lo máximo, porque no había otro lugar donde uno pudiera desarrollarse. Y yo vivía cerca y nada más era cruzar la calle y ya estaba en la cancha, donde permanecíamos a veces hasta las 10 y las 11 de la noche, en lo que todavía se llaman echando desafíos, que era en esos tiempos muy popular y todavía lo es. Y ahí nací yo como deportista.
sentido general. Vimos que usted al principio, sobre todo jugó voleibol, pero nos gustaría, ¿de dónde nace esa pasión por el deporte? Y sobre todo esa pasión por enseñar. Bueno, la pasión por el deporte, repito, nació en Villa Francisca. No había un solo joven, ni siquiera los niños, que no fueran a esa cancha del Centro Obrero a jugar voleibol. Ahí aprendí yo, la mayoría de esos deportistas de los grandes, como Carlos Morales, Mario Cripín, en la cancha del Centro Obrero, fue que realmente nacimos en el deporte. Luego encontré un padre que fue Horacio Chichi Mazara, que se puede decir, bueno, es inmortal del deporte, pero fue el padre de todos esos jóvenes de Villa, porque él, aparte de eso, nos protegía mucho. Al ver mis cualidades, un profesor de educación física, Caseata, me invitó un día y me dijo, oye, me vi en la cancha de Centro Obrero, ¿por qué tú no juegas en voleibol escolar? Digo, no, porque yo jugábamos ahí de rutina. Entonces me hizo que me inscribiera en la Escuela Chile. Y ahí comencé yo en el deporte escolar en la Chile. Después, que nunca perdimos un torneo en la Chile. Después pasé al Liceo Argentina y con la gracia de Dios a ese profesor Caseata, Huilo Caseata, lo trasladaron al Liceo Argentina y precisamente yo pasaba de la primaria a la intermedia, como se llamaba antes, ahora es secundaria, pero antes era primaria, intermedia y secundaria. Y ahí me encuentro con mi profesor de nuevo y en voleibol ese liceo jamás perdió de ninguna escuela ni liceo. Inclusive había la escuela de arte y oficio, que eran ya atletas y nunca perdimos ningún juego. De ahí pasamos al Liceo Juan Pablo Duarte y, ironía de la vida, trasladan al profesor Huilo Caseata al Liceo Juan Pablo Duarte. Quiere decir que ese fue mi padre deportivo en la práctica. Entro como profesor de educación física porque mi hermano, que en paz descanse, Miguel Robiú, me dijo, ¿por qué tú no estudias educación física? Si hemos estado en el deporte todo el tiempo. Bueno, la escuela de educación física quedaba en la escuela normal, en el patio de la normal, o sea, en el play de la normal. Ahí era que estaba la escuela, eran becados, esa escuela se escogían los mejores atletas, ahí tuvo el Gringo Torres, entre otros, y venían becados eran 12 becas del interior del país y habían 2 que eran para la capital, que fueron el profesor Danilo Aquino, que en paz descanse, y yo. Fuimos los 2 que estudiamos educación física en 1958. Ahí comencé como profesor. Me enamoré de esa actividad que prácticamente ya no eran mis alumnos. Ellos pensaban que yo era su papá. Y todavía, personas de muchos años me dicen mi papá padrón, porque no solamente me ocupaba de su vida deportiva, sino hasta de su vida familiar. Cuando había problemas con la familia, con el papá, tenía yo que ir a intervenir y explicarle y hablar con ellos, entre otras cosas. Y es decir que el profesor de educación física, no sé ahora, pero antes éramos así, como Nazario Ramos, Manolo de la Mota, que era de La Vega. O sea, no éramos solamente
profesor de educación física, sino casi padre de los alumnos. César, díganos, escúchame Luis, ¿qué tan difícil era para esa época hacer deporte? ¿Había facilidades para los deportistas y sobre todo para ustedes los profesores de educación física? ¿Había facilidades? Me refiero a utilería, instalaciones deportivas, el apoyo de las autoridades. ¿Era fácil hacer deporte en esa época? Yo comencé en la era de Trujillo, que fue 50 y tanto. Había un concepto del valor de la educación física y el deporte, aunque no habían tantos medios, pero los estudiantes de esa época teníamos la facilidad de tener lo principal, que era la utilería. Era raro que en las escuelas no hubiese pelota de voleibol, de basquetbol, incluso ese señor que ahí se encuentra, que yo hablé de él, este es Trujillita. No, pero el señor trajo buenos técnicos internacionales a darle el entrenamiento a los profesores en República Dominicana. Entonces, se confeccionaba una serie de material, porque la gente está muy equivocada, la mayoría del pueblo dominicano está equivocado. Todo el mundo nada más mira a los buenos lanzadores, que son después los atletas de alta competición, esta niña que es una extraordinaria de atletismo. Pero, en ese tiempo la educación física era para todos. Era para el pueblo, era para los niños, era hasta para los impedidos físicos. Ahora, si usted tiene condiciones extraordinarias, usted recibe todas las atenciones, becas, ñoñería, los periodistas son los primeros que lo suben en un altar y no hay más estudiantes que sirvan para más nada. No, antes nosotros dábamos educación física para mejorar y conservar la salud de los estudiantes a través del pueblo, del país. No hay una persona de cierta edad que no recuerde sus años en la escuela como jugador de voleibol, de basquetbol, de atletismo, porque se impartía esa docencia con la importancia que tenía también las matemáticas, las sociales, las naturales, del mismo valor. Y quizá, en mi concepto, la educación física tiene algo más que muchas de esas asignaturas, porque la educación física se trata del temperamento del ser humano, del comportamiento, de la disciplina, porque es muy difícil que un alumno en una clase de sociales, matemáticas, pueda demostrar dentro de él su temperamento. Es muy difícil. Pero cuando está jugando en el patio o cuando está corriendo, ahí le salen todo lo que lee. Si es guapo, uno se da cuenta, ay, mira, defiende en baloncesto muy bien, mira cuánto valor. Si es cobarde, entre comillas, pues siempre está atrás, no quiere que le den un fao. Pero cuando uno reacciona en el juego, el valor, la formación de ese joven, de ese niño, sale hacia afuera. Usted había hablado anteriormente sobre 12 becas que se habían dado en su momento. Usted fue uno de los 12. ¿Cómo fue el proceso de selección de esos 12? Habló que fue por regiones, 2 del Distrito Nacional, usted fue uno de los del distrito. Pero era una combinación, o era a nivel atlético, por competencias, o por nivel académico, las notas, o una combinación de ambas. Una combinación de ambos, porque se seleccionaba esos jóvenes que tenían talento para el deporte. Repito, el Gringo Torres, por ejemplo, que es vegano, pues el Gringo demostró su velocidad en la carrera. Bueno, muchachos, lo motivaban entonces para que ingresara a la Escuela de Educación Física. Igualmente,
Me pasan ahora cuántos de esa disciplina integrados porque eran atletas consagrados de su localidad. Cuando yo estuve, habían 2 de la Romana, uno de Baní, Nazario Ramos de San Francisco de Macorís, habían de Mao, o sea que eso componía, se seleccionaba de todo el país, no era un grupo, por ejemplo, bueno, ese bueno, y aquel de La Vega, esos 5, tal, no. Se seleccionaban de cada región lo que tenían condiciones, lo que les gustaba el deporte y aquellos que tenían talento, vamos a decirlo así. César, usted en la respuesta que nos daba a la pregunta anterior que nosotros le hacíamos con relación a qué tipo de facilidades había en esa época, sobre todo para el deporte, usted no hablaba específicamente de que para ese entonces el presidente Trujillo trajo unos entrenadores, unos técnicos extranjeros, específicamente de qué nación. Había un húngaro, creo que era checoslovaco, porque él buscaba lo mejor del mundo, lo mejor que había. Me van a perdonar que quizá mi cerebro, con estos añitos, para los nombres. En confianza total. Había uno que era Nelson Wells, una cosa así, pero lo traía de lo mejor que él encontraba en esos países para entrenarnos. Y se capacitaba periódicamente con buenos técnicos de lo mejor que podía haber. Hace tiempo, la educación física se ha desvirtuado demasiado. Aquí nada más se piensa que un muchacho que corre mucho, se le da seguimiento, pero en una escuela hay 40 estudiantes y si hay 2 con condiciones, esos 2 son los que se atienden. Es el reto que se vaya, que se siente abajo de la mata y hace cuento. Lo importante de tiempo es que había que integrarse, los 40 tenían que hacer las mismas cosas. Entonces nosotros teníamos el ojo visor y nos dábamos cuenta de cuáles tenía condiciones para cada cosa. Eso que ustedes leyeron ahí de Bollón Domínguez y Felicia Candelario. Felicia Candelario fue atleta nacional de medalla en México y de la más grande atleta e inmortal del deporte. Y a Felicia la descubrí, perdón por la inmodestia, en una clase de educación física. Cuando yo daba mi clase de educación física, integraba el curso, ahí en la Unión Panamericana, lo ponía a hacer carrera, entonces lo hacía competir del mismo curso, seleccionaba 2 o 3 que yo veía de ese curso con talento, y entonces en otros cursos de su nivel también hacíamos lo mismo. Pero entonces cuando ese grupo de atletas preseleccionados competí, cuando yo vi a esta muchacha que volaba en el patio, digo, ven acá muchacha, ven acá, ven, tú tienes un talento extraordinario. Y fui y hablé con Papo Gelme, con el inmortal Papo Gelme. Digo, Papo, yo tengo una muchacha allá en el liceo que es extraordinaria corriendo. Dice, pues mándamela para acá, a la pista del Centro Olímpico. Y efectivamente, a los 2 años, ya ella estaba cogiendo medalla de oro en México en competencia juvenil, a los 2 años. Y así hay otro, Daniela Polanco, que ustedes saben quién es Daniela Polanco, inmortal y una de las glorias del voleibol dominicano. Daniela vino de la Romana y yo vi a esta muchachita delgadita. Bueno, comenzamos a hablar práctica y entonces yo comencé a atacarla a ella. Me decía, pero usted no me ataca a mí nada más. Digo, porque la que tiene talento de todo ese grupo eres tú. Ella lo comprendió, la llevé a Gioribe, una gloria del deporte dominicano, inmortal. Digo, Gioribe, mira, esta muchacha
tiene estatura y tiene talento. Mira cómo le pega a la pelota. Y efectivamente, fue una de las jugadoras más grandes que tuvo el Club Mirador hasta llegar a ser una de las mejores inmortales del deporte dominicano. Y esa salió del patio del Liceo Unión Panamericana. Entonces, a mí me gustaría que usted me diera un concepto, o si pudiera dar una definición de lo que es educación física, porque por ejemplo yo particularmente, desde mis años de escuela, era simplemente los viernes al profesor más joven de la escuela le decía, sal con los metros a la cancha o al patio, y él no decía, corre aquí, corre allá, o si no, ustedes hacen lo que ustedes quieran ahí. Realmente, ¿qué conlleva lo que es la educación física para que los amigos también que tengan la duda igual que yo puedan satisfacerlo? Mira, eso es lo que se hace ahora mismo. El que quiere se sienta y el que quiere se va por un rincón y el que le gusta el voleibol de su cuenta va y se pone. Si es que hay pelota, porque ya ni eso hay aquí, ni cancha, ni nada, un desastre. Se hace una canchita y se hace un bulto grandísimo, una canchita, pero el resto de los liceos y escuelas no tienen de nada, no tienen utilería ni tienen nada. La educación física es, en sentido general, educación a través del movimiento. Educación a través del movimiento. ¿Qué muchacho no le gusta correr, brincar, jugar? Entonces, el maestro de educación física es el que moldea ese temperamento. Si está jugando basquetbol y a usted le dan un foul, pues usted lo que quiere pelear. Ese maestro de educación física, ese es su deber, moldear ese temperamento, esa manera, y corregir y llevar ese alumno a enseñarle que esas cosas pasan en el juego, que las amistades son otra cosa, que el compañerismo, ahí entra el compañerismo, la amistad, hasta la patria entra. Porque hay un momento que tú le dices, no, vamos a una competencia, pero es tu país que tú estás defendiendo, hasta el amor a la patria. Ahora se ven muchos intereses económicos y se ha desvirtuado bastante. Ahí hay algo en lo escrito del concepto de educación física. César, uno como una persona un poquito más joven, lo que nos llega a nosotros es lo que uno ve a través de las publicaciones de esa época. Pero a nivel de competencia, a nivel de organización, ¿cómo se daban esos grandes eventos entre las escuelas? Porque lamentablemente ya en estos tiempos uno no ve esas grandes competencias y ahí vemos que que usted pasó por varias escuelas, varios institutos, como en la parte que tenía que ver con la educación física y de habla. Den un detalle, ¿cómo eran esas competencias entre las escuelas, sobre todo en esa época? Realmente yo no sé por qué se han eliminado los intramuros. Los intramuros son la competencia interna que se hace en la escuela. O sea, el curso A con el curso B, el curso C, el primero con el tercero. Esas son las competencias intramurales, se llaman. En los intramurales tiene que participar todo el mundo, que era lo que yo hacía en el Liceo Unión Panamericana y en el Juan Pablo Duarte. O sea, seleccionaba del curso primero A en la clase de educación física, porque fíjate el proceso cuál era. En la clase de educación física lo enseñaba todo por igual. De ese curso se seleccionaban los 12 o los 10 que iban a representar el curso al torneo intramuro. Tercero A, tercero B y tercero C, por decir números. Tenían fecha. Nosotros hacíamos un calendario, el profesor Andrés Graciano y en parte Nelson Ramírez fue de los últimos que fue profesor del Panamericano. Nosotros seleccionábamos cada grupo del curso para entonces hacer el intramuro. Por ahí está todo. El intramuro es nada más que una competencia interna
de una misma escuela, con estudiantes de esa escuela nada más, y aquello era un acontecimiento, porque ellos se preparaban como que iban para un campeonato mundial. Cada curso, y se hacían reuniones, se ponía un capitán del curso, del equipo, se hacían reuniones con todos los alumnos y se ponían su disciplina y se formaba, algunos hasta hacían sus propios uniformes en la escuela. Buscábamos, porque como te le dije ahorita, había cierta facilidad que aparecían siempre sus pelotica de voleibol y basquetbol, que ya eso no aparece. Eso es oro molido para los estudiantes. Bueno, entonces como se seleccionaban un grupo de cada curso, entonces hacíamos el torneo intramural, que eso llevaba desfile, palabra de la directora, de los profesores, se hacían homenaje a un maestro que nos ayudaba en el de aula. O sea que era una convivencia de la escuela en sentido general. Yo creo que hasta los guardianes participaban en eso. Sí, porque ellos ayudaban a la utilería, a recoger la utilería. Bueno, y de ahí surgían los que tenían talento para ir conformando el equipo que iba a representar el liceo. Entonces ahí le daban una práctica aparte, porque déjenme decirle, yo trabajaba en la Unión Panamericana, pero yo no tenía sábado ni domingo. No. Ojalá cualquier estudiante, como alumno como Rafael Isenia, que ustedes lo conocen, le diga si esto es verdad o es mentira. Los sábados era el mejor día para yo darle práctica a los alumnos de mi escuela que iban a representarla en el torneo escolar. Entonces nos citábamos a los muchachos un sábado a las 9 de la mañana y ahí practicábamos hasta las 12 y la 1. Pero en la tarde entraba el grupo si eran los varones en la mañana, entraban las hembras por la tarde, que sí que ahí durábamos quizás de 3 de la tarde hasta que nos permitía la oscuridad darle práctica. Era dedicada a una vida totalmente dedicada a la escuela. Nosotros no teníamos más tiempo para más nada. Lo que estudiábamos, teníamos que estudiar en el Liceo Eugenio Mario de Hostos por la noche, pero así ya con todo el cansancio del día. Ya yo era entonces un estudiante de secundaria por la noche. Y a nivel usted habla de ese trabajo arduo que hacían, escúchame Luis, de ese trabajo arduo que ustedes hacían, que incluso no tenían ni siquiera días libres, tenían que estar ahí los sábados, los domingos, y usted dice incluso que el sábado era el mejor día. Pero a nivel ya para los profesores de educación física, ¿qué incentivo había? ¿Había un buen salario, que se sintiera satisfecho? ¿Era algo que hacían más por vocación? ¿Cómo era esa parte? Como diría en los tiempos de los comediantes, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y no había hora extra, incentivo, dieta, como ahora que hay muy buenas dietas. No había dieta, no había nada. Vocación. El interés era que esos muchachos avanzaran técnicamente y nosotros poder tener la satisfacción de triunfar con la... Ahí está el Liceo Argentina, como le dije, el Liceo Argentina, el Liceo Juan Pablo Duarte, Escuela Paraguay. Pues para mí no había vacaciones, nosotros tampoco, no había vacaciones. Las mejores fechas eran las vacaciones, para uno citarlo y pasar el día entero con ellos ahí. Esa era la educación física dominicana, que yo no pido tanto, ni aspiro a tanto, porque la vida se ha complicado demasiado, que ya ni tiempo hay para atender a esos muchachos fuera de su horario. Tenemos aquí lo que es un resumen de sus 60 años en lo que es la educación física y el deporte de lo que es la República Dominicana. Pero veo aquí un capítulo que es se define como un cambio de rol.
Ya Sí. lo dice que van a una parte suya como árbitro. Sí. ¿Qué tiene que aportar en cuanto a esta parte, esta participación suya como árbitro? Voy a frenar primero lo de árbitro. Sí. Yo fui el entrenador, el profesor del Club Villa Francisca en los años 1958 por ahí. El equipo de Villa Francisca quedó campeón nacional jugando con La Vega, con Moca, que antes se hacían esos torneos nacionales. Y yo entrenaba el equipo de Villa, repito, que fue donde tuve la oportunidad de lograr el campeonato nacional y ganarme el mérito de ser el entrenador del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Bueno, hubo un lapsus en los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico, que supuestamente debí yo haber ido como entrenador, porque había ganado el campeonato nacional. Y no es que yo lo diga, ahí están los trofeos y ahí están todos los datos. Pero pusieron otra persona, como todas las cosas que pasan en el país. Entonces, para poder compensar eso, a mí me dijeron, mira, patrón, ve en los entrenamientos, ve en la noche para que tú no pites los juegos entre el mismo grupo de la selección. Entonces ahí siempre se ponen 6-6 de los 12, y esa es la práctica. Bueno, y yo iba todos los días a pitar de noche a los jueguitos internos de ellos. Cuando le informaron que podía ir un árbitro, entonces me seleccionaron a mí. Yo fui a Puerto Rico en el 66 como árbitro de voleibol, y de allí tuve que pitar los juegos entre Venezuela y Puerto Rico para la medalla de oro, y Venezuela, no recuerdo con quién, sin haber ido nunca como árbitro, haber salido a ninguna parte. Yo me inicié como árbitro en los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico 66. De ahí me motivé y me hablé con los muchachos de Villa Francisca y formamos el Colegio de Árbitros de Voleibol. El Colegio de Árbitros de Voleibol llegó a ser una institución, lo dicen los documentos. Traemos dos técnicos repito, porque yo fui tesorero de la Federación de Voleibol. Traímos dos técnicos de México, que fue que nos dieron los entrenamientos para los Juegos Centroamericanos, los famosos 12 Juegos Dominicanos. De ahí fue que salieron todos los muchachos que hicieron de árbitros, anotadores, jueces de línea, todo el personal técnico fue formado a través para esos juegos, a través de la Asociación de Árbitros y Anotadores de Voleibol. Excelente. César, vemos aquí que usted fue en el periodo del 96 al 2000 director general de Educación Física Escolar, lo que hoy se llama el INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física. Háblenos de su experiencia en esos 4 años al frente de lo que hoy es el INEFI. No, yo te voy a hablar de mi frustración. Ok. De mi frustración. Algunos alumnos, algunos profesores me dicen, no, que el mejor profesor. Yo no fui el mejor profesor. Yo no tuve la oportunidad de ser el mejor profesor. Porque a mí me nombraron, porque doña Ligia Amada Melo de Cardona le dijo al presidente de la República, Leonel Fernández, que tenía en sus manos un documento que le habían llevado de otro nombre, y ella dijo, no, el que yo conozco es el profesor Padón, que trabajamos en el Liceo Juan Pablo Duarte, y yo sé la categoría de maestro que es él. Así que yo tengo mi candidato para la Dirección de Educación Física.
Fíjense que hay una diferencia. Hay una diferencia que antes el director, el ministro, nombraba al director de educación a todo el personal, pero después, cuando vino el INEFI, ya a nivel de decreto, se ha convertido en un partido político del que gana, nombra Los últimos 4, ninguno han sido profesor de educación física, para comenzar. Es más, yo creo que eso ni educación física han hecho en su vida. El último que hizo educación física fue Daniel Lara, que para mí fue el mejor director de educación física que ha habido. Porque Daniel es preparado, es una persona ecuánime y trabajó en el último periodo de Leonel Fernández. Se hicieron los campeonatos nacionales. De verdad, porque el que reúna ahora 5 pueblos, 6 pueblos y lo echen a jugar, y como pasó ahora en Asua, creo, que no tenían ni dónde dormir, era un lío. Eso no es campeonato nacional. Eso es reunir un grupo de estudiantes. El campeonato nacional lleva el proceso desde el intramuro, el interescolar, el regional y el nacional. Si no se hace ese proceso, bueno, hasta en Grandes Ligas se hacen. Sí. Bueno, Grandes Ligas primero juegan Liga Menor. Van un proceso hasta subida grande. Y en la Grandes Ligas hay circuitos. Sí. Y después lo último, como terminó ahora, la Serie Mundial, es que lo mejor de todo el circuito va a la Serie Mundial. Ahora no, ahora se juega la Serie Mundial primero. Hemos escuchado parte de lo que ha sido lo que fue su trayectoria, una gran trayectoria a favor del movimiento deportivo y sobre todo de la educación física. Usted fue llevado al Salón de la Inmortalidad, en la versión número 50, específicamente en el año 2016. Un gran espacio de tiempo. Incluso vimos que inmortalizaron a muchos atletas que pasaron por su mano, lo inmortalizaron primero que usted. Usted dijo siempre, vi ahí unas declaraciones, que ese era un momento que usted siempre estaba esperando. ¿Cómo se dio ese proceso de la inmortalidad? ¿Quién lo llamó? ¿Quién le dijo, mira, usted va al pabellón de la fama? ¿Usted entiende que debió haber sido mucho antes de 2016? Porque contándonos todo este paso y desde cuando usted se inició, pero háblenos de ese proceso. ¿Quién lo llamó? ¿Quién le dijo usted ha sido llevado al Salón de la Fama? Y si usted entiende que debió eso acontecer en un espacio de tiempo inferior. Mira, en realidad yo lo voy a dejar a lo que el Señor Jesucristo le da a cada quien el momento en que Él considera que debe ser. Debió haber sido antes, pero no lo dispuso así. En uno de los mejores momentos de la selección estuve yo, que fue cuando cumplía 50 años, el movimiento de inmortalidad. Entonces, bueno, ahí se hace la reunión clásica de dirigentes del Comité Olímpico, del comité, y ellos consideraron, pero lo que puedo adelantar, que varias personas me dicen, mira, Padrón, cuando te eligieron a ti, fue totalmente de acuerdo, o sea, no hubo eso que yo pongo a fulano, y yo le digo, pero no. Todo el mundo estuvo de acuerdo con que te seleccionaran a la inmortalidad. Algo que me honra. Varias veces me han pedido que forme parte del comité seleccionador. Yo con mi experiencia no he aceptado nunca, inclusive el general que está ahora hasta me ha llamado, porque a veces se ganan más enemigos que amigos ahí. Todo el mundo cree que debe ser, todo el mundo cree que merece, desde los familiares, los amigos. Entonces,
quien carga con la culpa son los que se lesionan. Que es un privilegio, que fue por fulano, que... Yo no quiero estar ahí. No estoy en ese grupo. ¿Y cómo se dio la llamada? Usted se enteró ya que iba a ser inmortalizado? Que iba a entrar en ese grupo cuando precisamente el pabellón celebraba su boda de oro, esos 50 exaltaciones. Bueno, una gloria del país, el más grande profesor de educación física, el más grande entrenador dominicano y la persona que más dedicó su vida al deporte sin sacarle absolutamente nada, se llamó Papo Gelmi. Y murió no hace mucho, así mismo, con la misma humildad que comenzó, con esa misma terminó. Papo Gelmi debió haber hasta la banda de música de la Fuerza Armada, haberle tocado como le han hecho a algunos atletas por ahí con menos mérito. Sin embargo, fuimos un grupito, Leo Corporán, que era alumno de él, Leo lo adoraba y ahí estuvimos en el momento de su enterramiento y de funeraria y seguimiento. Bueno, ya había muerto Doñé también, que lo quería muchísimo, y Bollón Domínguez. Es un grupo que lo conocía, nada más fue a ese entierro de Papo Gelmi. Veo también aquí, siguiendo con lo que es el resumen, que usted fue fomentó lo que fue los deportes carcelarios. Sí. Yo no podía ampliar sobre eso. Mi vida en ese fue un poquito, pues cuando yo entré como director de recreación, encontré en la página que decía, en el grupo, porque no sé ahora, pero antes habían sesiones, no sé si hay sesiones. La sesión era carcelaria, de la niñez, de recreación, o sea, el Ministerio de Deporte estaba compuesto por diferentes sesiones, no sé si lo habrá de igual. Okay. Entonces esa sesión carcelaria me llamó mucho la atención. Oye, sesión carcelaria. Entonces, André Van der Horn, que dentro de las cosas de la vida del país es una de las barbaridades que se han hecho. La hizo Balaguer esa. Lo canceló cuando apenas tenía un año, André, que era un enamorado de la educación física, del deporte, de la recreación. Entonces André me dijo, prepárame unos juegos carcelarios. Efectivamente, y nos dio todas las facilidades. André, fuimos a La Victoria, pusimos un técnico permanente para que le diera la práctica a los presos, le llevó una cancha portátil allá a la cárcel, nos llevó utilería. Yo tenía un personal, cuando era director de recreación, repito, un personal de unos 6 o 7 técnicos que tenían que ir a dar práctica. Iban en voleibol, iban en baloncesto, que todavía fue tan así. Rafael Rojas. Bueno, Rafael Rojas fue director del Departamento de Deportes Carcelarios. Fíjate hasta dónde llegó. Director del Deporte Carcelario. Yo creo que a él lo pensionaron, porque todavía, no sé si todavía está ahí, pero era el hombre clave ahí, porque organizaba todos los eventos carcelarios que se hacían aquí en La Fe, igualmente en La Victoria, en el 15 de Asua. Todos esos eventos lo organizábamos nosotros a través de nuestro técnico, que era Rafael Rojas. Debe decirle algo de lo que dice aquí. Dice, retomamos las actividades deportivas en las cárceles del país. Designé un gran técnico con mucho corazón. Él es Rafael Rojas,
quien ha hecho una gran labor en más de 35 años. Comenzamos en las cárceles de La Fe y La Victoria, celebrando la Copa Navidad, torneo del Día del Padre y del Día de las Madres. Qué suerte que no se me quedó roja. Porque, déjame decirte que había una sesión que se llamaba La Tercera Edad. Y nosotros nos íbamos al hogar de ancianos de aquí de la Independencia. Y todas las fechas memorables, a ellos se les mandaba un técnico, una señora que era la que iba. Y ese técnico se encargaba de darle juegos, los juegos propios de esa edad. Pero además, entonces comprábamos incentivos, toallas, jabones y ese tipo de cosas. Y conseguíamos galletas aquí con la gente que murió el dueño de eso. Bueno, y ahí tanto el de anciano como el carcelario, pero te faltó otro, yo no sé si tú llegaste ahí, que es el gubernamental. Quise leer para darle más dinamismo, solamente una parte. Pero... El gubernamental. Bueno, el gubernamental fue que fuimos un día, hicimos una reunión, convocamos todos los ministerios. Y entonces organizamos por ministerio un encargado de deporte. Y ahí se hicieron los juegos gubernamentales que llegó a tener tanta importancia, que los ministros iban a las inauguraciones, iban a los juegos. Tanto Cristóbal Marte, que fue bastante, bueno, se me escapan los otros, pero se hicieron también, dentro de las sesiones había una gubernamental, que esos recibían todos los años un voleibol, baloncesto, dominó, ajedrez, y no recuerdo, bueno, y se hacían algunos juegos ya propiamente infantiles, vamos a llamarle, esa es otra sesión de la cual me da mucho orgullo. Bueno, señores, estamos aquí conversando con César Padrón, una tremenda participación ya en la parte final casi del programa. Hay dos preguntas, César, que me gustaría hacer. Yo sé que usted durante toda su trayectoria consiguió muchísimas medallas, pero nos llama poderosamente la atención y nos gustaría, usted vino aquí al programa con una medalla. ¿Qué significado especial tiene esa medalla que usted la escogió primeramente para venir aquí al programa? Y le hago la segunda pregunta en esa misma dirección. Boruga en los años 80 popularizó mucho un tema que decía ponte apodo, y se refería mucho, incluso a la mayoría de los atletas, aparte de su nombre, por ejemplo Bollón, nadie conoce a José Domínguez, la gente conoce a José Bollón Domínguez, pero nos llama la atención el apodo Pampanini. ¿Quién le puso ese apodo y de dónde viene? Voy a comenzar por el apodo. El apodo vino que una vez, siendo yo niño, vino la Silvana Pampanini al país, y entonces yo, como todo niño, vivía enamorado de la Pampanini, y la mencioné tanto que en esos tiempos se le ponía apodo a todo el mundo. Yo recuerdo que en Villa Francisca había uno que corría mucho y le pusieron Careto. Careto era un caballo de carrera que había. Y todos teníamos un pronombre, todos teníamos algo de pronombre. De ahí surgió el famoso Pampanini ese. Me preguntaba de la medalla. Bueno, no, esta es la medalla. La quise traer dentro de... Ahí están todos los ofertas. Porque esta medalla significa para mí el cierre de mi ciclo. Okay. Fue la inmortalidad deportiva. Yo no creo que más de ahí ya hay más nada.
Ahora mismo me quedaron de hacer un homenaje la gente de Villa Duarte, que lo agradezco. Yo creo que traje por ahí ahora reciente, hace apenas una semana o dos, me hicieron ese homenaje, pero para mí esto cerró ya el ciclo deportivo de mi vida. Me han invitado a formar parte del comité, incluso de los inmortales, como le dije ahorita, y no... Sí, puede seguir. Sí, puede seguir conversando. No quiero ya pertenecer a ningún grupo, porque lo que le dije ahorita, entiendo que hay otra gente con más vigor, más fuerza, más entusiasmo, más ideas, que no son ya las mías, quizás mucho mejores, pero yo creo que el ciclo mío en el deporte concluyó. Pero aquí lo que mostrábamos, precisamente la alcaldía de Santo Domingo Este reconoce al profesor César Padrón por ser profesor de profesores en la educación física dominicana, dado en Santo Domingo Este a los 12 días del mes de julio del 2024. Está firmada por el actual alcalde Dio Astacio y por el profesor Andrés Liberato, que es el director de deportes. Yo creo que cualquier reconocimiento que se le haga al señor Padrón quedaría muy por debajo de lo que fue su hoja de servicio a lo largo de toda su trayectoria. Ya en la parte final, César Padrón, nosotros tenemos como norma en el programa que escogemos 4 nombres, 4 nombres al azar, para que el invitado nos hable de esa persona. Ya usted habló de uno de ellos, pero nos gustaría que usted nos diera su referencia, en qué han incidido. Nos referimos específicamente a los profesores, el profesor Rafael Hermes Papo, Huilo Caseacta, Danilo Aquino y el profesor Rolando Miranda. Que usted nos dé su opinión con relación a esas 4 personas, en qué influenciaron de manera directa o indirecta en lo que fue su gran trabajo al frente de la educación física aquí en el país. Papo Hermes fue mi papá, mi padre deportivo. Tanto que me apoyó, me motivó a entrar en la escuela, junto con Miguel Robío. Para mí lo máximo, y lo acompañé hasta los últimos días, que no hace tanto tiempo que murió Papo. Con cualquiera ha hecho el pleito de que ha sido el más grande profesor de educación física de la República Dominicana. Formó todo ese profesorado de más de, de 40 años, porque Papo siempre creyó que era el papá de todos nosotros. Él siempre pensó eso. Y de los atletas, no había quien le hablara en contra de una gente de atletismo que él conociera, que no saliera al frente. Bueno, entonces Huilo Caseacta, que fue quien desde el primer día que me vio jugar voleibol, me dijo, no muchacho, ven, me motivó y me llevó. Tengo la satisfacción de que él me dijo un día, poco tiempo antes de morir, él es de los Caseacta, el doctor Caseacta, sí, hermano de uno de ellos. Él después de educación física, él estudió veterinaria. Él era médico veterinario cuando salió. Y tanto Danilo Aquino, mi hermano, Danilo Aquino y yo hicimos educación física juntos. Fuimos los dos que nos graduamos por la capital en el 58. Y nos mantuvimos, bueno, si nos ponemos a hablar, dudaríamos, yo sé que este es un programa de un tiempo determinado, pero no terminaríamos nunca, porque Danilo y yo organizamos lo que fue la Liga Intersecundaria. Eso no se hacía deporte escolar. Hubo como una pausa, hubo una España boba,
una España boba en educación física, que no se hacía de nada. Y Danilo Aquino y yo dije, bueno, vamos nosotros a organizar, siendo maestro de escuela. Él trabajaba en el Salud Mereña y yo trabajaba en el Juan Pablo Duarte. Vamos nosotros a hacer, o en el Panamericano, vamos nosotros a hacer una liga y vamos nosotros, y sin gobierno ni nada, nosotros hicimos una liga, por ahí tiene que estar. Esa liga, incluso le cobrábamos a los profesores, pero le cobrábamos, íbamos con ellos a comprar la utilería a la casa de los cuadritos, donde Georgie Alma. La mella. O sea, no es que, ¿cuánto hay? Hay una pelota de voleibol que costaba 16 pesos, nada más. ¿Cuánto hay? 32 pesos, vamos a comprar 2 pelotas. Vamos a comprar 2 pelotas de voleibol. Esa fue en la liga intersecundaria le pusimos, porque ya Miranda dirigía la liga colegial. Okay. La liga intercolegial, Miranda fue de los fundadores, y nosotros, que no hacíamos de nada, o sea, las escuelas públicas se quedaron fuera, porque ese torneo nada más era para los colegiales, los colegios. Entonces nosotros formamos liga intersecundaria, le pusimos. Y estuvimos ahí hasta que llegó un director de educación física. Ay, aquí está eso, que yo voy a seguir, que nosotros vamos a seguir los torneos. Bueno, señor, y faltó Rolando Miranda, un breve análisis ahí de lo que... del corazón, uno de los más grandes atletas dominicanos, el más grande propulsor del deporte en sentido general. O sea, porque Rolando Miranda, aparte de ser director de deporte de la UNFU, también dirigió la liga intercolegial. Fue uno de los más grandes sobolistas que ha tenido el país, de los más grandes sobolistas que ha tenido el país. Fue jugador de voleibol excepcional, fue entrenador de equipo. O sea, que Rolando Miranda no creo que haya otro deportista dominicano con los méritos y el valor de Rolando Miranda. Yo hablé de Papo Hermes, pero Papo Hermes su área fue el atletismo específicamente. Fue atletismo. Pero Miranda lo hizo de todo. Universitario, colegial, lo hizo de todo Miranda. Esa es la realidad de eso. Bueno, ya en la parte final vamos a dejarle a César Padrón 30 segundos para que con su sapiencia, su conocimiento, le dé un consejo sano a las personas que manejan la educación física en el país y en qué usted entiende que debe mejorar esa educación física. Bueno, mi consejo es que la educación física tiene que ver con la parte de la formación integral del ser humano. No se puede ser, no se debe ser nada más los aspectos teóricos, de álgebra, matemáticas. No, la educación física que forma parte integral de ese grupo, con la misma importancia. En vez de valorarla cada día más, repito, se ha estado perdiendo, que inclusive la educación física puede contribuir más que cualquier asignatura a formar la parte temperamental de un ser humano. A mí me oían los alumnos más que a cualquier profesor de las otras áreas. Tanto así que algunos problemas que hubo una vez una niña, no sé si me da el tiempo, hubo una vez una niña en el Liceo Unión Panamericana, que ellos lo ponían a limpiar los sábados, al aula, y entonces la muchachita iba con una lata de agua, y la directora le dijo, mira muchacha, vamos, te vas con agua, que yo quiero. Temperamente esta muchacha, ¡uy! Le volteó el agua en el suelo. No, ahora límpialo usted. Bueno, eso causó un lío en la escuela, llamaron a los psicólogos, el departamento de psicología, la muchacha llorando que le iban a votar. Entonces, la psicóloga le dijo,
muchacha, pero tú no quieres hablar con nadie. ¿Con quién tú quieres? ¿Quién te puede hablar a ti? El profesor Padrón. El profesor Padrón. Esa no era deportista, esa nada más era una alumna mía. Pero en un curso yo tenía una relación tan grande que casi me veían todos como su papá. Porque yo llegué a pagar inscripciones a la universidad de alumnos que no podían entrar porque no tenían con qué pagarla. Y tengo ahí un músico que puede dar veracidad de eso. El cerebro no me va a ayudar su nombre, pero está, que yo estaba sentado con otro compañero en el Panamericano. No, ¿y cómo voy a hacer yo para inscribirme ahora? Porque en mi casa no hay para inscribirme en la universidad. ¿Qué cuánto que falta? Tanto. Toma, muchacho, ve, inscríbete. Igualmente está que hablamos hoy de Felicia Candelario. O sea que varios alumnos que no tenían con qué pagar una inscripción, nosotros pudimos pobremente resolverle ese problema. Bueno, señores, no hemos dado banquete en el día de hoy. Lamentablemente el tiempo que tenemos es reducido, pero se necesitarían 6, 7, 8 programas para uno sacar tanto conocimiento como nuestro invitado de hoy. Así que nosotros agradecemos inmensamente al señor profesor César Padrón, que ha sacado de su valioso tiempo para compartir aquí con nosotros. Agradecemos también a nuestro colega y hermano Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte con nosotros, y gracias a ustedes que se han mantenido ahí disfrutando de este banquete que hemos tenido en el día de hoy. Así que de esta manera nosotros finalizamos el programa Historia de los Grandes Deportistas. Los esperamos el próximo domingo con otro invitado especial como el del día de hoy. Bye bye.